soy, vamos a decir, nacido en la 12 sección departamento de La Valleja. ¿Dónde es eso? En Estación Solís. Estación Solís. La zona esa, ¿no? Yo con 2 años de edad, mis padres se trasladaron para acá, para el kilómetro 95, pero hacia Andrione, 3 kilómetros de la ruta hacia Andrione. El paraje Andrione. El paraje Andrione, la estación Andrione, que de allí donde estamos nosotros, la estación había 5 kilómetros más o menos. Entonces ese lugar le llaman Arroyo Los Chanchos, porque hay un arroyo que nace ahí cerca, que está con el nombre de Los Chanchos. Incluso la escuela que yo iba, que está más acá, le decían Chancho de Solís. Le decían ahí a la escuela, por ser el lugar ese, ¿no? ¿Hijo único? No, éramos 12, una docena. Ah, pero armó el cuadro de fútbol. ¿Armó el cuadro de fútbol, su padre? Ah, sí. Éramos 8 varones y 4 mujeres. 8 varones y 4 mujeres. Y todos estábamos en el mismo campo. Mi padre tenía viajenciado, primero compró 50 cuadras y después 93 cuadras de campo. Ahí los criamos todos. Chácaras, se plantaba de todo. ¿Qué se plantaba? En esa época muy común el trigo y el maíz y girasol. Después salió la remolacha en el año 40 y pico y se plantaba mucha remolacha. Y usted, me imagino, desde pequeño ayudando. Sí, sí. Porque era la norma en aquel entonces. Yo los primeros años, yo de que tenía 4 años hasta los 11, me crié en la casa de mi abuelo, que era acá cerca del pueblo Solís de Mataojo. Ahí fui a la escuela primero y segundo año. Después con 11 años me fui para la casa de mi padre. Y ahí fui a la otra escuela que estaba más allá, la escuela 66. Ya ingresé a tercero. Repetí tercero 2 años, porque no había más que tercero. Y después había que trabajar. Siempre había que trabajar, porque íbamos a la escuela y nuestros padres... era una norma que había, no solamente mi padre, todos los vecinos eran parecidos. Antes de ir a la escuela había que hacer tarea, una cosa a la otra. Después que veníamos a la escuela, que en ese tiempo normalmente se entraba a las 10 de la mañana y se salía a las 3 de la tarde. Solamente en verano se hacía un horario de 7 de la mañana a 12, creo que era, no me acuerdo bien. De más, todo se hacía así. Y llegábamos a las casas, nos daban la merienda, y ya teníamos cada uno su tarea para hacer hasta la nochecita. Porque habían gallinas, cerdo, ovejas. ¿Y a usted qué le tocaba hacer? Era variable. Era variable, según cuadraba. Había que las vacas lecheras, vamos a decir, siempre se tenía 3 o 4 vacas para sacar la leche para la casa. Se hacía queso, mi mamá. Entonces uno se hacía cargo de las vacas, cuidarlas, otro los cerdos, otro las gallinas. Después cuando se venía de vuelta, porque en esa época se criaban gallinas sueltas en el campo. No se utilizaba el galpón como se hace hoy con los gallineros. Entonces el que venía de la escuela, uno se dedicaba a una cosa otra a otra. Hasta la nochecita, la entrada del sol. A veces le daba el tiempo para jugar un rato a la pelota, pero llegaba la noche, era muy normal hacerlo acostar temprano. Pero llegaba la noche y nuestros padres los llamaban. Siempre íbamos 3 a la escuela, a sentarse en una mesa, a hacer las cosas para el otro día, llevarlas a la escuela. Bueno, y acostarse temprano porque al otro día había que levantarse temprano. ¿Por qué siempre iban 3 a la escuela? Por la edad, porque parecía que nuestros padres los iban eligiendo, repartiendo. Cada 2 años o cada año y medio nacía uno. Entonces, cuando el mayor ya llegaba a tercero, que no había más clase en ese tiempo, salía y entraba el otro, ya estaba para entrar para el primero. 6 años, se tomaban de 6 años, 6 o 7 años. ¿Qué recuerdo atesora de esa época? ¿Qué fue lo que lo marcó en esa época? Bueno, lo que marcó más, que muchas veces lo digo, es las costumbres, las normas que nuestros padres nos hacían. Porque a uno le dolía lo que el padre lo hacía, a uno le dolía, pero hoy nos dimos cuenta que estaban muy acertados, porque aprendimos a trabajar de todo tipo de trabajo. Lo enseñaba
a trabajar, a arar el campo con distintos tipos de herramientas. Lo enseñaba a hacer techo para las casas, que lo hacíamos. Las casas nuestras todas allí se construían, se hacían galpones de vuelta, a veces se tiraban al suelo porque había que hacer en otro lado, que se hacían de barro, trabajábamos con el barro, hacíamos las paredes. Después, usted ve que una casa hoy se revoca. Bueno, con el barro se hace parecido, se hace y después se revoca, pero no se revoca con flotacho, con la mano. Usted le pasa con la mano el barro y lo alisa, moja la mano y lo alisa. Después que trabajaba otro día... ¿Todo eso ustedes lo hacían siendo niños? Y teníamos ya con esa edad 10, 11 años. Siendo niños de 7, 8 años, lo hacían cuidar los animales, a juntar la factura de las gallinas que estaban aparramadas por todos los terrenos, a 5 o 6 cuadras a la redonda, que habían plantas, yuyo, árboles. Entonces se buscaba, las gallinas hacían nidos escondidas en esos lugares. Entonces nosotros tenemos que ir a juntar todo eso, lo enseñaban a hacer todas esas cosas. Y después otra cosa que en ese tiempo se prestaba mucho a ayudar a los vecinos. Si el vecino estaba haciendo un rancho, bueno, este vecino andaba uno de los hijos a ayudarle. El otro se enfermaba y no podía sembrar, por ejemplo, la cosecha o algo. Bueno, andaba uno con la herramienta a ayudarle al vecino. Ese era muy común, pero se ayudaba gratis, se ayudaba. Termina la niñez. ¿Y qué hace después? Y bueno, yo terminé, ya le digo, 13 años, salí de la escuela a ir a trabajar a la chacra. Se plantaba remolacha y a veces trabajar por ahí. Yo tenía 14 años de edad cuando mi padre me consiguió para trabajar, usted que creo que no las conoció, que le decíamos la trilladora, que se plantaba trigo y había ciertas personas que tenían una máquina que le producían, le sacaban el grano, el trigo, agarraban el trigo, lo llevaban y lo metían en la máquina y salía el trigo por un lado y la paja por el otro, como dicen, ¿no? Bueno, entonces a mí, mi padre me consiguió trabajo en la máquina esa, que era azafral, eso se hacía en diciembre, eran 20 días, un mes, a veces hasta 2 meses, pero más de 2 meses nunca fue. ¿Y dónde era ahí? ¿En la misma zona? En la zona, toda esa zona. A mí era, porque en las máquinas, es larga la historia, en esas máquinas se precisaba carretas con bueyes, porque en ese tiempo ni tractores había muy poquito tractor. Entonces iban 4 carretas, normalmente en ese tipo de máquinas, 4 carretas, cada carreta precisaba 8 bueyes. 2 yuntas que le llaman. Las yuntas son 2 bueyes. 2 yuntas, 4 bueyes. Y otros 4 para renovar, porque se empezaba a las 5 o las 6 de la mañana en el verano y se paraba a las 10 de la noche. Entonces la carreta tenía sus 4 bueyes que precisaba para llevar el trigo y precisaba los otros 4 para el relevo, y a mí me mandaron de boyero para cuidar los bueyes. Mi padre me consiguió $1 peso por día, se ganaba en ese tiempo. ¿Y qué tenía que hacer? Cuidar los animales. Cuando los carreros venían y se cambiaba de animal, empezaban a las 5 de la mañana más o menos, a las 12 se cambiaba hasta la entrada del sol. A la entrada del sol cambiaban de vuelta, pero después era un rato que trabajaban hasta las 10. Entonces yo tenía que estar a la orden cuando se cambiaba para arrimarle los animales ahí. Y después que cambiaba y soltaban esos animales que estaban trabajando, yo tenía que llevarlos a comer al campo, el vecino. Siempre donde íbamos había un potrero o se sacaba el trigo y quedaba el campo libre, porque los animales yo tenía que cuidarlos. Después los traía a la hora de cambiar, que era la entrada del sol, y los que salían de trabajar de mediodía hasta la entrada del sol, había que llevarlo a tomar agua. Si había arroyo cerca no había nada, no era nada, pero a veces había que llevarlo lejos. Mayorista Aliro SRL. Estamos en Ruta 8, kilómetro 36200. Teléfono 22 93 93 37. Empalme Olmos. Mayorista Aliro SRL.
Para su mayor comodidad, anexamos Bazar Maret, mayorista al hilo SRL. Seriedad, confianza y responsabilidad. Somos su mejor opción. Visítenos en Empalme Olmos. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Bueno, a Pando vamos a decir, primero vine a dar a monte. Le voy a hacer un poco un relato de un principio. Yo trabajaba en la chacra con mi padre y tenía 21 años. Y yo quería salir de la chacra. Yo pensaba que no iba a ser chacarero de ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque era muy sacrificado. No se trabajaba con herramientas como hoy. Usted se sube a un tractor y tiene calefacción dentro del tractor. En ese tiempo yo iba a trabajar con bueyes en el campo. Y usted se levantaba a las 5 de la mañana en invierno y la helada blanqueaba. Y usted de repente, a lo oscuro que andaba en el campo, pisaba un pozo con agua, se mojaba y tenía que aguantar hasta medio mojado con las heladas que blanqueaban. ¿Sabe lo que era eso? Por favor. Quería una mejor calidad de vida. Exactamente. Y nosotros lo visitábamos con una familia que teníamos en Montevideo. Y veíamos que la gente de la ciudad vivía mucho mejor. Entonces uno empezó a copiar. Y yo me sentaba a veces cuando estaba arando, que siempre mi padre siempre decía, se ara de la mañana hasta mediodía, vamos a decir, ¿no? Pero hay que parar de cada hora, cada rato, para que los bueyes descansen 5 o 10 minutos. Paraba y me sentaba arriba del arado y pensaba, ¿qué hago yo? Entonces, ¿Cómo logro escapar de esto? Porque quería salir y no encontraba cómo, porque no tenía estudio y no tenía plata. Entonces, viendo la fábrica Rausa, donde estaba yo, quedaba lejos, pero alcanzaba a ver la fábrica Rausa. Y dije, yo voy a pedir, capaz que me dan trabajo en Rausa. Por suerte no me dieron. Pero yo, cuando llegaba a la zafra, yo tenía 2 hermanos que ya se habían apartado hacía cuántos años, se habían ido, y habían hecho un salón de baile y un almacén. Y les había ido muy bien. Entonces habían comprado un camión y llevaban remolacha a Rausa. Después del tiempo compraron otro con la garantía de mi padre. Sacaban el crédito al banco y compraron otro. Entonces yo en la zafra iba a ayudarle. Entonces trabajaba con el camión. También había que arrancar a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Y en esa ida a Montes yo miraba que se estaba poblando mucho, y dicho de paso tenía un amigo que venía al bar seguido y estaba haciendo bloque. Él hacía bloque para construcción. Entonces me contaba lo que costaba el bloque, lo que ganaba. Y yo veía buena oportunidad. Entonces, cuando iba con la remolacha Rausa, miraba al pueblo de Montes, no se veía un bloque, no había nada, y no había construcción ninguna de bloque. Entonces yo pensaba, yo voy a tener que venirme para acá a hacer bloque. Y mi hermano mayor parece que me adivinó que era el dueño de los camiones. Me dice un día, decime una cosa, ¿no te gustaría estar en una barraca en Montes? Y yo le digo, mirá, yo lo estoy mirando para hacer bloque ahí. Mañana vamos a ver si conseguimos un terreno, dice. Y ya vinimos a Montes. Ellos eran 2 socios, 2 hermanos. Y compramos 3 terrenos, uno para cada uno. Él compró uno para él, otro para el hermano y otro para mí. Se entregaban 100 pesos y se pagaban cuotas de 15 pesos por mes. Y arrancaste a hacer bloques en ese terreno. Seguro. Y ya cuando hacía los viajes con el camión de mi hermano, cuando tenía tiempo, empecé a hacer bloques para mí, para hacer el local, cuando fuera, en la casa de mi hermano. Hice 1200 bloques. Todos los días hacía 40, 50, hasta que llegué a 1200. Yo precisaba 1000. Y el 1 de abril llevamos los bloques para empezar ya. Y el día que estaba bajando los bloques, llega un hombre, un vecino que yo no lo conocía, a preguntarme dónde había conseguido los bloques que quería conseguir y no hallaba. Entonces le digo, mire, yo acá de los que tengo me sobran 200. Ah, no me lo vaya a vender. Déjemelo. Entonces seguí conversando y le dije que íbamos a hacer bloques, que yo iba a hacer bloques. Pero cuando empezaba no sabía, porque había que hacer el galponcito para meterme adentro. Había que hacer el pozo de agua porque no había agua ni había luz. Se fraccionó y se vendió sin nada, sin agua y sin luz. Entonces, cuando le dije que iba a hacer, dice, pero demorará mucho. Digo, mire, el pozo lo vamos a empezar a hacer. Capaz que en una semana, hasta cuando tenga agua, empiezo a hacer. Ah, digo, le encargo 1500, dice. Y ya sacó la plata y me la pagó. Si estaría desesperado que no hallaba bloque. Guárdeme esos 200 y le pago los 1500. Ah, yo con esa plata era un campeón. Empezamos a hacer el pozo. Lo llevó trabajo, duró como 15 días. 6 metros y pico, a pico se hacía. ¿A mano? A pico, a mano, sí. No había otra cosa en esa época. Había que hacerlo a mano. Era redondo, 1,10, 1,20 de diámetro, así, por derecho. Y ahí se seguía escarbando. 6 metros y medio. Yo y un cuñado. Ese tiempo era soltero, yo y él también. Yo andaba en amores con la hermana y él se fue a trabajar conmigo. Yo le pagaba y trabajaba. Pero cuando llegamos a los 6 metros, ya no dábamos más. Porque usted metía el pico y salía como piedra. Las muñecas acá se lo habían hinchado. Y él no quiso entrar más. Dijo, yo ya no entro más al pozo. ¿Ya? Seguí yo solo. Y un día cuando voy a entrar había agua. Pero como había en ese barrio, se estaba haciendo mucha casa. Ya empezaba a poblarse. Y hacían pozo todo el mundo. Porque no había agua. No había agua potable, estaba lejísimo. Y siempre estaba la joda esa, que algunos le hacían arte. Cuando estaba haciendo un pozo y él le tiraba un balde de agua en la noche. Para que creyeran que no apareció agua. Entonces, yo cuando apareció agua calculé que esto me jodieron. Empezamos a escarbar y no había agua ninguna. Pero el otro día amaneció así de agua. La amable, ya ahí paramos y a hacer bloque. Lo forramos, ¿no? Forraba con ladrillo. Lo iban forrando porque ya se morronaba a veces, se empezaba a caer. Lo íbamos forrando. Terminamos de forrarlo y hacer bloque. Y hacer bloque fue que antes de terminar esos 1500 aparecieron pedidos de todos lados. ¿Cuándo llega Pando? A Pando llegó en el año, yo me instalé en el año 80 acá, pero empecé en el 77 más o menos la gestión. Llega a Pando, ¿sabe por qué? Porque el delirio mío era la carrocería que ya la estaba haciendo. Ya había dejado de hacer bloque. Cuando me vine a Pando hacía rato que dejaba de hacer bloque. ¿Y cuánto tiempo estás en el bloque? Y en los bloques tuve unos 3 o 4 años más o menos, 5 años ahora está, más o menos. O sea que estabas constantemente cambiando, era un emprendedor nato. Sí.
hacía bloque y trabajaba, hacía carrocerías también. ¿Y dónde empezaste a hacer carrocerías? En Monte. ¿En Montes también? La primera carrocería, bueno... ¿Y por qué eso de la carrocería? Digo, porque te pudo haber dado por cualquier otra cosa, ¿no? Porque vino... Pero estaba en los bloques y arrancaste para la carrocería. Sí, ¿Por qué? pero ya venía de atrás. En el año 52, un cuñado que se había casado con una hermana mía, compré una camioneta Austin. Y en ese tiempo las camionetas venían el chasis nada más. Entonces dice mi cuñado, ¿no te animás a hacerle la caja? Y yo me gustaba mucho la carpintería. No había estudiado nada, pero hacía trabajitos de manuales. Y le dije, bueno, si vos me das una idea, vamos a hacerla. No teníamos banco, no teníamos herramientas, conseguimos una herramienta y el banco era una carreta, que no sé si usted se da cuenta, son las carretas, nosotros le decíamos pértigo, un palo largo como de 4 metros más o menos, ancho así. Y ahí poníamos la tabla y trabajábamos ahí arriba. Y le hicimos la cajita. Cuando estábamos haciendo la caja, la gente se reía. Los vecinos que sabían decían, ¿quiere salir acá? La camioneta nueva con una caja. Y para mejor había un casamiento que mi cuñado decía, día del casamiento, iba a estrenar la camioneta. Y ya sabíamos que los curiosos iban a venir a mirarla. Empezamos a ponerle una afición y usted sabe de que salió tan bien la caja que hoy sí la voy a hacer, no sé si sale tan bien. Y ahí... ¿A usted le picó el bichito ese de la carrocería? De la carrocería. Entonces cuando me vine y me instalé en Monte, que empecé a hacer lo que un hermano mío ya tenía, de esos que nosotros trabajamos, íbamos con la remolacha, los camiones, compré un camión nuevo, cambiaban. Y dice, no teníamos que hacer la carrocería. Entonces empezamos a hacer la carrocería, con poquita herramienta y trabajo, pero la hicimos y quedó bastante bien. Entonces ahí fue surgiendo, pero seguí de carpintero, trabajaba más de carpintero que de carrocería. Y entonces tenía siempre un ayudante, 2, 3, hasta que llegué a tener 15 carpinteros. Y primero no tenía máquina, había que hacer a mano. Entonces, como tenía tanto trabajo, llevaba mucha madera a Miguel, que está a 7 kilómetros de Monte. Yo iba a buscar arena a Fray Marco para hacer bloque. Y en esa ida que pasábamos por Miguel, cargábamos la madera en el camión, la dejábamos en la carpintería para que la cepillara y le hiciera los rebajes, eso que va en el marco ahí en la puerta, que nosotros decimos rebaje, que es como un canal. Entonces yo eso me lo libraba, tenía que armar. Y llegó el momento que los tipos eran 2 dueños. Una vuelta que yo casi toda la semana llevaba. Uno le dice al otro, ¿te das cuenta? Dice, sin herramienta trabaja más que nosotros, dice. Ya tenía trabajo cualquier cantidad. Y después te venís armando. Después en el año 77, como yo quería comprar máquinas, no tenía cómo, pero sabía que un día le iba a tener que tener. Y empecé a pensar de que el Monte no podía hacer más inversión. Porque al comprar máquinas había que hacer galpones grandes. Con el trabajo que yo tenía, porque el trabajo a mí, ya le digo, estuve atrasado, tanto de carpintero como de carrecero, como de bloquero, atrasado meses y meses para cumplir, porque no daba abasto. Entonces yo veía que tenía que comprar las máquinas, las iba a comprar algún día. Entonces, y hacer un galpón, y sacaba cuenta, hago el galpón en Monte, compro máquina en Monte, y el día que me jubile, ¿qué hago con eso? En Monte no le veía progreso yo. La construcción me costaba lo mismo en Monte que en Pando. El ladrillo y los bloques o la porra me iba a costar lo mismo tanto allá como acá. Entonces con mi señora, callado, sin mencionar nada. ¿Ya tenía señora? Sí, ya tenía. Le estoy hablando que hacía 20 años que me había casado. Ya tenía las 3. ¿Las 3 hijas? Las 3 hijas, sí. ¿Pero se casó jovencito? ¿Yo? Sí. Con 29 años de edad. ¿Dónde conoció a su señora? Mire que hoy tengo 93. Un pibe. ¿Dónde conoció a su señora? Bueno, la historia, pasela bien, había que hacerla toda, pero ya voy a llegar. Yo cuando andaba en las máquinas tiradoras, esas que le dije, sí, fui a una casa, a una ranchería que le llaman, y a esa muchacha, que yo no sabía quién era, la vi, porque siempre se junta gente en las trilladoras para ayudarse uno a los otros. Porque si no, ¿qué hacía? La trilladora venía y cosechar el trigo y tenían que entrarlo, apilarlo, llevarlo. Entonces se reunían los vecinos, 4 o 5 vecinos se ayudaban. Bueno, y ahí conoce
Ahí la conozco a ella. ¿Y cómo la conoce? Sin conocerla personalmente. La vi trabajar allí. Ella tenía en ese tiempo 12 o 13 años. Y yo la vi toda la tarde atendiendo a los vecinos, una cosa a la otra, que le traía el mate, que traía en el tiempo que se ponía el brasero ahí para que el agua no se enfriara. Entonces, toda la tarde. Y ahí me quedó como, no sé, eso grabado, ¿no? Pero pasaron los años. Ella tenía 13 años y cuando me arreglé con ella, ella tenía 16, 17 años. Y después yo en los bailes la empecé a ver y me acordaba de todo eso, ¿no? Pensaba, yo si me caso un día es para morir con la misma mujer. Y quiero tener una mujer que sea una ama de casa. Y yo la veía como ama de casa, ¿no? Muy bien. Que dicho de paso, justamente fue así. Fue una madre extraordinaria para enseñarle a su hijo. Extraordinaria. Entonces, pensé. Y ella tenía unos dragones. Pero en el baile, como todo, uno empieza las trampitas. O sea, cuando el tipo no iba yo. Y ahí. Entonces, empezaron los amores. Tuve 8 años de amores con ella. 8 años y 2 meses. Y siempre fue muy compañera. Vamos a decir, siempre en el matrimonio hay algo, alguna discusión, alguna cosa. Y si yo le digo que en 50 faltó, ella murió en diciembre. Si hubiese llegado a mayo, hacía 40 años que éramos casados. Murió en diciembre. Faltó esos 5 meses para llegar a mayo, cumplíamos 40 años de casado. Y que yo me acuerde, una discusión sola fuerte tuvimos. No me acuerdo de ninguna otra más. Se casó y tuvo 3 hijas. 3 hijas mujeres. Y las 3 están en la empresa. Ahora una se retiró porque estaba muy cansada, la mayor. Y siguen las 2, pero estaban las 3 hasta hace poco, hasta hace un año o menos de un año. Se turnaban porque yo me retiré mucho de la empresa. Yo hace como 5 años que voy como visita. Pero hace como 10 años que yo ya iba dando la entrada, que se pusieran práctica, que fueran aprendiendo y que decidieran. Traté de no meterme mucho, porque siempre dicen que los viejos estorbamos cuando llegamos a cierta edad. Entonces, que ella decidiera. Entonces fueron decidiendo por su cuenta, a veces me preguntaban algo y a veces le decía, usted hágase de cuenta que yo no existo, que ya me morí. Porque seguro, a veces le digo, ya la edad que tengo, son pocos los viejos que están a esta edad, le decía yo, así que hágase de cuenta que no estoy. Ahora, la empresa es como un hijo para usted. La empresa es como un hijo para usted. Ah, sí, no hay duda. Si será, yo voy toda la semana. Ayer nomás estuve, a veces paso 3 o 4 días sin ir, pero no voy a mandar ni nada. Voy a ver, me siento y converso un poco con ella, algunos temas y venimos. Tanto es que el único tema que a veces toco es cómo está el trabajo, ¿siguen los pedidos o no? Y nada más. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM
Logística Integral. Ruta 8, kilómetro 31.800. Teléfono 2292-0484. www.tamp.com.uy. Mayorista Aliro SRL. Estamos en Ruta 8, kilómetro 36200. Teléfono 22 93 93 37. Empalme Olmos. Mayorista Aliro SRL. Para su mayor comodidad anexamos Bazar Maret. Mayorista Aliro SRL. Seriedad, confianza y responsabilidad. Somos su mejor opción. Visítenos en Empalme Olmos. Constante de su vida tomar decisiones. Sí, como le dije primero, que yo tenía que hacer un local para comprar máquinas, porque no podía, el local que tenía era chico allá, tendría 400 metros cuadrados más o menos, y yo precisaba por lo menos 1000 metros cuadrados. ¿Y por qué Pando? Porque podría haber ido a cualquier otro lugar. Sí, porque yo miraba que era el lugar ideal para lo mío, me parecía. Yo en Pando manejaba a los clientes de todo el país, porque quien de afuera no tiene que venir a Pando, a Montevideo. O sea, la Ruta 8, lugar estratégico. Claro, venían de Salto, de Artigas, de Paysandú, del Este, de Rocha, tenían que venir casi por Pando. Y el que viene de la Ruta 3 se desvía muy cerca para venir acá, vamos a decir. Yo veía que era el lugar adecuado para mí, que me vi mal para conseguir terreno acá. No conseguía. ¿Y cómo lo consiguió? Lo conseguí porque en la mobiliaria no tenía, cuando vio que yo no entraba, no compraba, que no me gustaba ninguna otra ubicación, me dijo que había un tipo que tenía una fábrica de acrílico, que tenía un terreno que iba a ser la fábrica y se había arrepentido y se dedicó a la pesca. Fue cuando se hicieron el pesquero ese en La Paloma, Astra. Dice, se asoció con esa gente y se dedicó a la pesca. Dice, capaz que ese hombre la vende. Entonces me fui a verlo. Tenía una fábrica, tenía una venta de acrílico en Montevideo. Entonces me dijo, yo no lo pensaba vender, dice, pero de repente capaz que sí. Y a los pocos días me llama, que lo vendía. No sé si era caro o era barato. En ese tiempo hablábamos de millones, la plata valía poco, 33 millones de pesos. Era mucha plata para mí, ¿no? Y me acuerdo que le pido si me da facilidad para pagarlo. Y se rió y dice, va a ser un galpón para poner una fábrica y me pide facilidad para el terreno, dice. Y tenía razón, ¿no? ¿Y? Entonces, usted por comprarse, conseguí plata en el banco, tenía crédito en el banco, ya hacía mucho que estaba trabajando en la Banco República con crédito. Se lo pagué y dije, bueno, para el año empezaremos de a poquito. Bueno, empecé a hacer el galpón, puse un hombre, un albañil y un peón. Tuvo 2 años y pico para terminármelo, ¿no? El galpón. Y ahí fue cuando ya decidí, el trabajo entraba cada vez más trabajo y cada vez más, y era una locura. Entonces con crédito del banco, compré unas maquinitas primero, maquinitas chicas, en el año 80. ¿Se acuerda de su primer trabajo? ¿Cómo acordarme? No me acuerdo, pero ¿sabe por qué? Porque yo venía con trabajo de allá. Incluso trajimos 3 o 4 carrocerías media empezadas para terminarlas acá. Porque siempre habían 2 o 3 carrocerías en marcha, 4. Y después entraban, pero la que entró acá primero no me acuerdo mucho, no me acuerdo. Creo que si no me equivoco era, ¿se acuerda de Alonso que estaba ahí de la vía para abajo? Sí. Que tenía camión en Almacén por Mayor,
que a él le hice 2 carrocerías, me parece que él fue el primero que entró. ¿Y cómo superaron los momentos críticos del país, no? Me refiero a las crisis, porque hubo. Y me tocó a mí también. Hubo crisis muy jorobadas. Sí. ¿Cómo las superaron? Bueno, yo creo que pasó primero que nada, hice una base. Tenía una norma que muchas veces, a veces me preguntaban, ¿cómo ha hecho? Y yo siempre dije lo mismo. Yo les puedo decir que ustedes no lo hacen. Yo, el pedido que venía de carrocería, yo le pedí el 50% del valor. Siempre se daba un presupuesto. Ponerle que hoy cualquier caja regular vale 6 o 7 mil dólares. El 50% para material. Y yo, la plata que me daba el cliente, compraba todo el material y lo amontonaba allá adentro. Cada cliente tenía un estante, había hasta 8 o 10 clientes, el material ahí. La plata del cliente, esa que daba por seña, era el material. Después de la ganancia, si tenía algo, compraba alguna otra cosa, alguna máquina, que era lo que hacía más que en esa época, era comprar algo porque precisaba. Entonces, cuando vino esa crisis, a mí me agarró con los materiales comprados, casi todos. Entonces, la mano de obra estaba para cobrarse después. Se ajustaba de acuerdo a lo que salía, a subir las cosas y a veces se perdía. A mí la crisis que la sentí más fue en el 82, 83, en la tablita. El quiebre de la tablita. La tablita. Porque ¿qué pasó? Ya en ese tiempo yo no pedía tanta plata, pedía el 30%. Y me agarró con la cantidad de carrocerías comprometidas y tuve que hacerla. Yo hasta el mes de abril, sí, no tomé más carrocerías. Fue en noviembre. En noviembre hasta abril no tomé más carrocerías haciendo las que estaban comprometidas. ¿Usted sabe lo que era hacer carrocería? Ya con la plata adelantada y había que cobrar la mano de obra y no se la podía ajustar a nadie porque era mucha la diferencia. Había que cobrar más del doble y tenía problemas con los clientes. Recargaba un poquito y a veces nada. Bueno, ahí yo tenía, tenía una casa en la playa y había comprado una camioneta que tenía 40.000 kilómetros, ¿cómo se lo kilómetros? Vendí la camioneta y vendí la casa en la playa y pagué todas las deudas porque había comprado máquinas, yo ya me había mudado para acá. Compré máquinas y la debía en el banco. ¿Cuál es el secreto para mantener una empresa? ¿Cuántos años tiene Carrocerías Cabana? Y desde el 54. ¿Cuál es el secreto para mantenerse? ¿Hay fórmulas mágicas? No es mágica. Es la forma de cada uno explotar el negocio. Yo me puse del lado del cliente. Yo al cliente, lo que no me gustaba para mí, no me gustaba para el cliente, digo yo. Yo al cliente trataba de ayudarlo en todo lo que podía. Si le trataba una carrocería de tal manera, cuando él viniera a buscarla, que estuviera de tal manera o mejor. No le salía con una historia, esto no entraba, esto como me decían muchos, que dice que yo a veces, la palabra que me quedaba para que no me insistiera era decirle, yo le cobré lo que le doy. Porque a veces vamos a decir, la gente le estaba pasando muchas cosas raras. Íbamos a buscar la carrocería y decía, pero yo preciso un cajón para la carrocería. Eso aparte. Hay una cosa que le llaman la vaca. Y la vaca, pero eso va aparte. A mí cuando me decía el tipo, quiero una caja completa, no le faltaba nada. Le hacía 2 cajones, un cajón para la herramienta y otro cajón para la lona, porque lleva lona un camión. Y los arcos para la lona, yo le cobraba todo completo. Cuando decía, quiero la caja completa, le daba todo completo. Había muchos que me miraban y decían, tengo que agradecerle. ¿Agradecerme qué? Sí, yo no sabía que esto iba. Usted me pidió una caja completa. Hasta cuando subían, que se le hacía puerta a los costados, yo le ponía un estribo para que vean que te saltaran. Y al estribo, para que la pintura no se rayaba, le ponía chapitas de aluminio. Porque el aluminio usted se gasta, pero no cambia el color. La pintura en el hierro se borra, se raya y agarra rumbre. Entonces, donde pisaba, le ponía la chapita de aluminio. Entonces, mucha gente le parecía que yo le había hecho un favor. Yo decía, no, yo le cobré lo que le doy. Cabana,
93 años, un botija. Que se ha pasado la vida trabajando, por lo que usted me dice. Sí. ¿Disfrutó lo que trabajó? Sí, sí, cómo no. Yo me siento muy agradecido de Dios, si es que existe Dios. Porque disfruté como quise, como me gustó a mí. Para muchos capaz que no es disfrutar. Pero para mí sí, lo disfruté como quise. Yo con mi señora hicimos varios paseos al exterior. Cada 2 años hacíamos un paseo de 15 o 20 días, un mes. ¿Lo disfrutó lo que trabajó? Sí, yo sí. Yo pienso que sí. Trabajé mucho, pero no me dolió trabajar, me gustaba. El hobby mío era trabajar. Yo nunca tuve un hobby, como decir, cuando estaba en monte, el hobby mío era arreglar heladera. Yo estudié refrigeración, fue lo único que estudié. Y no lo terminé tampoco, estudié cierta parte. Entonces, después que dejaba el taller o la carrocería a las 6 de la tarde, cazaba la valijita y la camioneta y siempre tenía pedido de heladera para arreglar, siempre estaba atrasado en todo, estuve atrasado siempre. Salía en la noche a arreglar la heladera. Y era una alegría porque me recibían bien, daba gusto a la gente, a veces no me dejaban venir sin cenar y cosas así. Entonces yo vivía muy feliz. ¿Le hubiese gustado hacer otra cosa? Bueno, yo pienso que lo que a mí me pongo a hacer me gusta. Si yo le digo que estuve haciendo jardín y lo hago ahora, y me gusta con delirio. Mi señora para la planta era el sueño de ella. Yo ni las miraba, le ayudaba. Si había que comprar planta, que comprar. Tanto fue que hice un pozo artesano, porque se acuerda que en el verano hubo un momento que había que quedarse hasta las 12 de la noche para regar. Y ella se quedaba levantada hasta las 12 de la noche. Y yo quería hacer un pozo artesano y no quería ella, porque dice que iba a trozar los muros, que le iba a trozar planta. Hasta que la fui convenciendo y lo hicimos. Está ahí en la entrada. Y le puse riego automático. Entonces regaba a la hora que quería. Esta casa siempre fue muy particular por el jardín. Ah, sí. O sea que eso era idea de su esposa. Sí. Su esposa siempre cuidó mucho el jardín. Y si uno tiene suerte y vivir unos cuantos años más, capaz que uno queda un poco imposibilitado de caminar o muchas cosas, entonces acá salgo fuera, veo la planta y me entretengo en que sea en eso. ¿Qué le queda por hacer, Cabana? Creo que nada. Yo le voy a hacer un poco una historia. Lo que pensé siempre, hace 10 años para acá. Lo he dicho algunas veces, pero pocas veces. Si es que hay Dios y baja del cielo y me dijera a mí, hoy, ¿qué le quedó para hacer que yo se lo voy a dar que lo haga? Nada, levantarme a las 7:30 de la mañana, tomar mate, mirar las plantas. Pediría seguir haciendo lo mismo. No encuentro otra cosa. Habrá muchas cosas para hacer, pero a mí no me entusiasmaron. ¿Qué es lo más importante hoy en su vida? ¿Cuál es el motor de su vida? El motor de mi vida, si se quiere, la familia. Primero que nada. Yo siempre, de que me instalé, mi preocupación fue tener una empresa que mis hijas, o mis hijos, los que yo tuviera, pudieran defenderse en esa empresa. Porque yo veía que en el futuro las cosas como iban, si usted no le da, como dicen, un empujón a los hijos, solo hoy no camina. No porque no sean capaces, la época es muy difícil. Antes se podía trabajar en cualquier cosa y no se pagaba impuestos y marchaba, pero hoy hay que pagar impuestos antes de empezar a trabajar. Entonces yo me miraba, yo tengo que tener una empresa que el día que me retire mis hijas puedan ganarse la vida ahí. Y fue lo que hice, la dejé bien montada la empresa con toda la herramienta. ¿Extraña trabajar? ¿Si extraño? Sí. No porque, vamos a decir, el tiempo a mí me sale corto siempre, no me da. Descanso mucho, me tomo el descanso porque veo que a mi edad es lo que tengo que hacer. Yo de repente de mañana, como le digo, me levanto a 7:30, a 8, más tardar el sábado y domingo a las 8, hermano. Y me levanto, me siento acá a tomar mate, abro la cortina. A veces traigo la computadora portátil y hago una cosa ahí, miro, me entretengo. Y después salgo a hacer algo.
pero no corro. Almuerzo y es difícil que no se esté en pleno invierno. Agarro el diario y me voy para la cama a leer acostado. Después me levanto y empiezo con las plantas, se me hace la noche y me quedo algo que hacer por mañana. No me da el tiempo, no me da igual. Y yo tengo una compañera que está en la Floresta. Hace 3 años y cuando empezamos la unión a conversar, los dos pensamos igual. Cada uno en su casa. Ella en su casa y yo en la mía. Que yo voy allá y me quedo, que ella viene acá y se queda, si quiere, sí. Pero cada uno tiene su casa. Yo no me meto nada en lo de ella y que ella no se meta en lo mío. Bárbaro. Respetar la familia. Porque dijimos, ella misma primero dijo, yo tengo hijos, tenía 2 hijos varones y una hija mujer. Y uno, me parece, ella me dijo estaba bien, que el día que no seamos imposibilitados, los que le van a dar manos son los hijos. Entonces, yo dije lo mismo. Si yo un día no sirvo para nada que tiene que valerme de algo, va a ser mis hijos. Ningún particular se va a hacer cargo mío. Van a ser mis hijos. Entonces tenemos que cuidar la familia. La familia primero que nada.